Hola, hola, muy buenas noches, Maisha Papeime. Hoy queremos seguir hablando de este tema de la transformación educativa, del Plan Nacional de Transformación Educativa. ¿Y por qué lo queremos hacer? Porque creemos importante que usted, señor, señora que está en casa, tenga todas las versiones y sobre todo los principales actores del sistema educativo. Y en ese sentido hablamos de los docentes y los directores. Esta noche nos acompaña aquí en el descargo el señor Miguel Marecos, que es presidente del Sindicato Nacional de Directores de Colegios Públicos. Vamos a conocer un poco su mirada respecto a este plan y también vamos a hablar con Blanca Ábalos, que es de la Organización de Trabajadores de la Educación, para conocer la postura y la posición que tienen respecto al Plan Nacional de Transformación Educativa, que es el tema que estamos hablando con ustedes esta semana. También queremos aquí en el descargo invitarles a participar de los Juegos ODESUR. Pueden adquirir las entradas, 10.000 guaraníes, para acceder todo el día a los eventos deportivos. También lo pueden hacer en la Secretaría Nacional de Deportes, en el Comité Olímpico Paraguayo y en el Centro Acuático Nacional. No solamente podés ser partícipe, sino observar y alentar a los atletas nacionales que están participando y están haciendo méritos con medallas de oro en estos Juegos Suramericanos. Del 1 al 15 de octubre tenés la posibilidad de participar de los Juegos ODESUR. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos al descargo. Y como ya les adelantábamos, seguimos hablando del tema de la transformación educativa. Este proceso que se inició en el 2017 es como una hoja de ruta para lo que queremos en términos de reforma en la educación. No existen temas programáticos, pero sí líneas de trabajo donde uno puede todavía aportar, por lo menos. Eso es lo que se puede apreciar en el sitio web de Transformación Educativa y también del Ministerio de Educación. Hasta abril del próximo año tenemos la posibilidad todavía de opinar, de cuestionar. Y hablando de cuestionamientos, los docentes, casi todos los sindicatos están pidiendo que este proceso tenga un alto. Hoy queremos hablar con el referente de los directores. Nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV el licenciado, no sé si ya es licenciado, ya es doctor, perdón, Miguel Marecos. Él es presidente del Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas Públicas de todo el país. Gracias por estar aquí. No, por favor, María Cristina, un honor para la amable audiencia también. Un tema del momento donde papá y mamá tienen que escuchar todas las vertientes para quitar su conclusión, porque creo que ese es el problema principal del proyecto. Claro, creo que el mayor problema es que todo el mundo piensa y asocia que esta reforma educativa, que este Plan Nacional de Transformación Educativa tiene que ver solamente con la ideología de género, la interculturalidad. Sin embargo, no nos estamos enfocando en lo que realmente es importante, que es el aprendizaje y los docentes. En ese sentido, quisiera saber cuál es la posición de los directores respecto a este proceso, porque también hay gente que dice, y Pucuma empezó en el 2017 y seguimos debatiendo. Sí, la verdad que es importante decir principalmente de que esto se inició en el año 2015, 2016, bajo el gobierno de Horacio Cartes, eh, con una muy buena intención seguramente, ¿verdad? Porque el objetivo del proyecto es un proyecto que apunta, digamos, a renovar las políticas educativas, mejorar la calidad de la educación, más todavía considerando de que la reforma educativa del año 91, 92, 94, ¿verdad? Salimos de un proceso difícil en ese momento, ¿verdad? Y hoy no estamos logrando, digamos, instalar un modelo educativo que logre la calidad y por ende que salgamos de los últimos lugares en el mundo, porque Paraguay está en el penúltimo lugar en Latinoamérica en términos de calidad educativa. Entonces ese proyecto se inició bajo ese gobierno. Hoy bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez se está haciendo un diálogo nacional, como lo llaman ellos, y esto va hasta el 2030 en términos, digamos, de O sea, ejecución. cuando se comienza a implementar, lo que no se sabe es cuándo se va a comenzar a implementar. Usted que lleva tantos años en los colegios, en las instituciones educativas, si usted podría nombrar 5 cosas, las más importantes que nos queda de aquella reforma educativa que costó también implementar, que muchos le tenían miedo, que por qué hay que mandarle al niño al preescolar o jugando ante boí. Recuerdo algunos de los mitos que se debían debatir y luchar. ¿Qué cosas nos dejó esa reforma y cuáles son los grandes cambios que propone esta reforma? El proceso de la reforma del 91-92 consolidó la democracia, ¿verdad? Tuvimos la gratuidad de la educación,
que fue sí un logro importante, ¿verdad? En términos financieros, ¿verdad? Que todos los niños y jóvenes accedan a un sistema educativo en forma gratuita, ¿verdad? Lo que no se tuvo en cuenta es cómo lograr la calidad de la educación, que es lo que este proyecto de transformación educativa, ¿verdad? Vuelvo a repetir, cuya ejecución se va a dar hasta el año 2030, ¿verdad? Pretende, pero para ello se debe hacer un documento, que es lo que hoy se está tratando de consolidar, yo digo con más debilidades que fortalezas, porque hay mucha, digamos, queja de los padres, de todos los actores políticos, porque no se le hace la consulta en términos de diálogo, se hace solamente monólogo. Durante los 2 años de la pandemia no se pudieron hacer audiencias, ¿verdad? Presenciales, se hacían virtuales, se enviaba para llenar formularios. Entonces, ¿por qué está fracasando un poquito? Porque justamente no hay participación ciudadana en términos de diálogo. No es lo mismo Ubiraro-Baná, Puenteciño, Cateura, Villaúle, San Gerardo, que digamos el departamento central. Tienen asimetrías, son realidades diferentes. Entonces, ¿qué es lo que papá y mamá pretenden? Que cuando va el Ministerio de Educación a su distrito, a su escuela, y todos los actores participan, no solamente los padres, sino la sociedad civil organizada, se le pregunte a ellos qué es lo que necesitan para mejorar en términos de calidad. Esa parte del Ministerio de Educación está fallando. Por eso es que los malos, como yo siempre digo, hoy con esos videos extranjeros, porque no son paraguayos, vienen de Chile, de Europa, donde hablan de la ideología de género, se pretende instalar diciendo que forma parte del Plan Nacional de Transformación Educativa. Y le digo a papá y a mamá, a Guaranietepe, a esta, ¿verdad? Porque con programas ya en todo el país, de ideología de género. Esa es una mentira. ¿Pero por qué se cree? Porque no se llega a los actores principales que son papá, mamá, los docentes, los estudiantes. Cuando se habla de eso y yo me tomé el tiempo de leer, realmente no encontré una sola línea que tenga que ver con la ideología de género así en términos explícitos. Pero nos decía el otro día la referente y precisamente la presidenta de la Red de Ciudadanos por la Educación de Niños y Adolescentes, Valeria Isfrán, que entre líneas es lo que ellos sacan esa conclusión. Pero a mí no me gustaría centrar esta entrevista, señor Marecos, en lo que es ese tema de la ideología de género, porque quisiera aprovechar toda su experiencia para tener sus consideraciones respecto al lugar que le ofrecen al maestro en este proceso de transformación educativa, porque los maestros Yaicuajaisha es la esencia no solamente del proceso educativo, es la esencia del aula. Si no transformamos a los maestros, no vamos a transformar la educación de nuestros niños. Así mismo es. Pero algo muy importante para cerrar el tema, Jaguaranietepe, esta papá, mamá que está viendo, en el año 2015, el ministro Luis Riar quiso introducir folletos cuando eso se denominaba marco rector pedagógico sobre la sexualidad, que es más o menos similar a lo que es una ideología de género. Nosotros, los gremios, los estudiantes, no permitimos. Y jamás vamos a permitir una ideología de género dentro de un proceso de transformación educativa. Eso que quede claro para papá y mamá. En lo otro, es importante no solamente la participación de los docentes, porque ¿qué pretende el plan? El plan tiene más o menos 5 a 7 ejes fundamentales donde nosotros necesitamos inversión. Pasar del 2.6% al 4.8% en términos de PIB, Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Áreas fundamentales, te digo, María Cristina. Conectividad. Este gobierno cuando empezó nos vino con el cuento que había 95% de conectividad. Fracaso total de la educación virtual. Era mentira. Necesitamos mejorar las instalaciones edilicias de nuestras escuelas y colegios. Hay alumnos que dan clases en los pasillos, bajo la planta, en el frío. Necesitamos capacitarle a los docentes, formación continua. Necesitamos tecnología, internet en todas las escuelas del país. Y necesitamos, por ejemplo, mejorar. Si yo hubiese sido ministro, hubiese hecho la base de mi gobierno como ministro sobre la educación técnica y formación profesional. Es la hipotada papá mamá. Inserción rápida de su hijo al mundo laboral. ¿Cómo se logra? A través del bachillerato técnico industrial, a través de formación profesional para que el niño joven, 16, 17, 18 años, ya se inserte a un puesto laboral. Esos son los ejes fundamentales de este plan. Pero me pregunto ante esta consideración que hace usted, ¿realmente un sistema educativo lo que debe perseguir es que rápidamente encontremos trabajo
o que nos formemos, que tengamos habilidades blandas, que sepamos relacionarnos, que leamos, que cultivemos el conocimiento. ¿Qué es lo que debemos perseguir realmente? Usted hace una consideración muy importante y seguro que los papás que están ahí en casa dirán que sí, pero ¿realmente eso es lo que debe perseguir un sistema de educación? Lo que pasa, María Cristina, desde mi punto de vista, como un profesional de trayectoria, ¿verdad? Recordad que yo llegué a ser director general del ICE, ¿verdad? Que Sí. es el Laboratorio Científico y Pedagógico del país. La realidad nos demuestra de que para que una persona llegue, digamos, a terminar la universidad tiene que tener 25 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy día cuesta mucho terminar la universidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos pretender? Que paralelo a ese estudio que uno lo hace, porque solo la Universidad Nacional es gratis, ¿verdad? También ese joven, porque está la Moria Jumen, nosotros si hacemos un análisis clase media baja, sabemos que muchísima gente pobre hay. Entonces, vos le tenés que dar una herramienta de trabajo al joven a los 15, 16, 17, 18 años, para que paralelo al estudio universitario, sea la carrera que fuere, la que elija, tenga un soporte financiero para solventar esa carrera. Porque o si no, va a pasar lo que pasa ahora. Entran en una universidad privada y a los un año ya abandonan. Es muy bueno que uno pueda estudiar leyes, por ejemplo, o medicina, pero sostener esas carreras no es fácil. Por supuesto, de hecho la universidad no está hecha para todos en realidad y la demanda económica así lo demuestra porque necesitamos trabajadores de mando medio. Pero volviendo a la consideración que usted hizo al inicio, cuando dice, si yo fuera ministro, centraría todo mi trabajo en la infraestructura, cuestiones de edilicia, internet. Cuando yo miro el plan de transformación educativa, veo que tiene 9 políticas y en ninguna hace un hincapié a la infraestructura. ¿Eso cree usted que es también un desatino? Yo creo que sí. Por eso es importante, María Cristina, seguir con el diálogo, porque ¿qué es lo que nos permite? Yo tomé con mucha, no sé, emotividad, por decirte, de que el ministro de Educación, Nicolás Zárate, diga, bueno, hasta finales de abril del próximo año va a seguir el diálogo. Le felicito por tomar esa decisión, porque no hay que apresurarse. El plan se tiene que implementar con el siguiente gobierno recién. ¿Qué tenemos que hacer de hoy hasta abril? Seguir consultando con todos los actores. No dejar el plan. Eso sería catastrófico. Ahí estamos y le vamos a pedir a Antonio si podemos dejar allí. Este es un poco el resumen que ha compartido el Ministerio de Educación como los ejes más importantes de este plan de transformación educativa. En primer lugar, pone el modelo educativo bilingüe centrado en el aprendizaje. En segundo lugar, el desarrollo profesional del educador. Me parece que ahí son 2 puntos fundamentales. Partir de allí. Tal vez el financiamiento educativo sostenible tenga que ver con las escuelas y esto que usted dice de invertir en infraestructura. Pero cuando hablamos de sostenible, ¿qué se refiere? Sostenible en el tiempo quiere decir de que si vos tenés algunas políticas educativas, tenés un plan en 5 años, lo tenés que sostener financieramente para que la ejecución a los 5 años reduzca, digamos, la brecha. Y no tener como hoy, por ejemplo, 4.000 escuelas, 4.000 con nombre y apellido te puedo dar, de las 9.000 en condiciones paupérrimas, de las cuales tenemos 500 con baños letrina en el interior del país. Señor viceministro, pero ¿es necesario hacer toda una reforma, discutir durante 5 años este plan de transformación educativa para entender que, por ejemplo, una escuela para que sea sostenible tiene que tener un presupuesto para mantenimiento, refacción o modernización, por ejemplo, como en el caso de Internet? ¿Es necesario hacer este plan de transformación para llegar a esa conclusión? Por un lado es importante por los ejes que estábamos viendo recién, pero por otro lado también depende mucho de la política de gobierno del ministro de turno. Y te doy un ejemplo. Le sugerimos a 2 ministros. El tema de infraestructura te tomo como modelo. Nosotros tenemos fondos, como vos decís, para reparar las instituciones educativas que provienen del FONACIDE, provienen del presupuesto del MEC, provienen de la Comunidad Europea. Entonces, ¿por qué no se articula con las gobernaciones, con los municipios y el MEC central y se delega las tareas? Por ejemplo, un distrito de Lambaré o Villa Elisa. La municipalidad toma ciertas escuelas, la gobernación ciertas escuelas y el ministerio ciertas escuelas. Ahí se solucionó el problema en central, por decirte, o en un distrito de central. Entonces, esa articulación
no tenemos. ¿Por qué? Porque hay un gran problema, María Cristina, que es de conocimiento público. Me remonto a la época de Lugo como presidente. ¿Cuántos ministros de educación hubo? 4. Me remonto a la época de Horacio Cartes, 4. Ahora en la época de Marito, 3. Entonces, ¿qué planificación de educación como política de Estado se puede ejecutar si cada un año se cambian los ministros? Ese es otro gran problema. Ese es uno de los problemas y empezamos hablando de infraestructura, pero a la vuelta de la pausa vamos a hablar del rol de los directores, de los maestros y del aprendizaje en el aula, que me parecen también son ejes centrales de este Plan Nacional de Transformación Educativa. Estamos en compañía del director, del presidente o secretario, ¿cómo se dice? Presidente del Sindicato Nacional. Del presidente del Sindicato Nacional de Directores de Escuelas Públicas de nuestro país, Miguel Marecos, y seguimos hablando con él a la vuelta de la pausa. Muchísimas gracias por estar allí, por acompañarnos. Está aquí en los estudios de Mega TV el licenciado Miguel Marecos, él es presidente del Sindicato Nacional de Directores de Colegios Públicos de todo el país. Y me quedo con algunos datos bien precisos que nos decía 4.000 escuelas que necesitan tener un financiamiento sostenible a lo largo del tiempo. Y lo hablábamos aquí fuera de cámara y personalmente pienso que en el tema de infraestructura nadie le culpa a los intendentes cuando hay un bajo rendimiento en una escuela de su comunidad porque la mitad del año estuvo bajo los árboles o la otra mitad en los pasillos, entonces no había condiciones de aprender. ¿Qué se deben hacer, en su opinión, de estos fondos que a través del FONACYT se van a la gobernación, al sindicato? ¿Hay que devolverlos al Ministerio de Educación? Porque en el imaginario de la gente solo queda que el Ministerio de Educación es el responsable de todo. Yo personalmente apuesto siempre a la descentralización, ¿verdad? Lo que pasa aquí es de que no hay un orden jurídico. Si yo hago una pregunta, voy a dar la respuesta también, porque íbamos a hacer el otro día frente al Banco de Fomento galería de intendentes corruptos que malversaron los fondos del FONACYT. 70 gigantografías tengo. En algún momento voy a hacer. Entonces, hay un problema jurídico con los intendentes, por un lado, y hay un problema también de alta gerencia en términos del ministro de Educación de turno. No quiere tener problemas con los intendentes, especialmente por el tema del color político. Yo creo que aquí no se piensa en el rojo, blanco y azul como bandera. Por eso tenemos este problema que los intendentes van por su lado, el ministerio por su lado, la gobernación por su lado, etc. Y solo hay buenos resultados cuando hay sintonía partidaria. Articulación especialmente, esa articulación que se debe dar, como te dije. Te tomo un ejemplo porque estuve, a Dios gracias, ¿verdad? Porque el ministro de Educación actual me pidió, interactuando con los 700 estudiantes que cerraron la gobernación de Central cuando Hugo Javier estaba como gobernador. Había problemas con 17 instituciones educativas, ¿verdad? Falta de gestión de Hugo Javier. Entonces ahí aprendí muchas cosas y digo yo, esa articulación que la debe hacer el ministro de Educación de turno es fundamental para el despegue en términos financieros, ordenados, transparencia, ¿verdad? Y que se mejoren en términos de infraestructura, ya sea construcción, reparación de aulas. Una linda gestión. Voy a agradecerle públicamente al intendente de Lambaré, González, que fuimos junto a él. Tenemos un colegio acá en Lambaré que un intendente anterior, ¿verdad?, había hecho, digamos, el llamado, salió la empresa, nunca hizo la construcción. Y cuando fuimos junto a Guido González, creo que se llama, ¿verdad?, él inmediatamente tomó carta en el asunto y ese colegio es un colegio modelo hoy de Lambaré, ¿verdad? Y ese tipo de gestión tiene que hacer un ministro de Educación, no un presidente del sindicato, por decirte, ¿verdad? Pero para capitalizar todo su conocimiento, tantos años ya en el sector educativo, señor Miguel Marecos, en el primer punto quisiera volver a lo que es este Plan Nacional de Transformación Educativa. Habla de modelos educativos bilingües centrados en el aprendizaje. ¿Qué nos quiere decir con esta línea? Usted que participó de todo este proceso y me ha dicho que ha leído las más de 1.000 páginas, folios que tiene este plan. Yo creo que aquí nosotros tenemos un gran problema en términos, digamos, no diría de los dos idiomas solamente, ¿verdad? Sino que por un lado está el Ateneo Paraguayo con la Academia Paraguaya de Lengua Guaraní, por decirte, donde están algunos amigos, David Galeano, está el doctor Ferreira en el otro, ¿verdad? Que van, digamos, en contrasentido a lo que el Ministerio de Educación pretende, ¿verdad? No hay una línea de trabajo en términos de modelos de educación en términos bilingües.
nosotros cuando nos sentamos a hablar del idioma guaraní, pareciera ser, hoy te digo, con esta gestión, porque hace unos meses le habíamos apoyado a ellos, pareciera ser que el Ministerio de Educación quiere quitar del sistema, digamos, el guaraní. Lógicamente ellos se levantaron. En términos, por eso vuelvo a repetir. ¿Pero se quiere sacar o no? No, abortamos. Cuando me pasaron el dato, abortamos porque yo, a Dios gracias, tengo mucha fuerza mediática, ¿verdad? Entonces nos fuimos con mucha gente del Ateneo y no era tanto así, te dicen. No era tanto así. Y ahí empiezan a dialogar. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama alta gerencia. La planificación de educación como política de Estado, siempre yo lo dije, lo debe hacer una persona de carrera del Ministerio de Educación. Y voy a un nombre y apellido. Por ejemplo, el doctor Raúl Aguilera. Es una persona a quien, si hubiese sido el ministro de Educación, hoy no hubiésemos estado hablando, porque hoy hubiese sido otra la historia. Nosotros tenemos muchas personas, o sea, algunas personas con mucho conocimiento, mucha capacidad, idoneidad y estilo de liderazgo también, María Cristina, que es muy importante. Y con relación al papel que tiene el director de una institución educativa, que es como el gerente de cada comunidad educativa, ¿cuál es la consideración que le hace este plan? Nosotros tenemos hoy un rol protagónico muy importante dentro de este proceso, si bien no estamos bien, ¿verdad? Porque los directores no vivimos sin papá y mamá. Esa es la primera gran realidad. Ellos nos sostienen a nosotros financieramente por el presupuesto del Ministerio de Educación. Este tema es muy profundo, María Cristina, pero te doy algunos números. Nosotros tuvimos, no sé por qué regla de tres, ¿verdad? Algunos ilustres ministros, en vez de durante la pandemia invertir en mejorar las escuelas, reparar, poner a punto, recortaron 75 mil millones de guaraníes de los fondos de la gratuidad de la educación. Esa platita que reciben los directores. Y es 20.000 guaraníes por un alumno, una vez al año nomás. No es ni 20.000 mensual. Recortaron 105 mil millones en términos de infraestructura durante la pandemia. Por 2 años tenés que multiplicar eso, ¿verdad? Son 210 mil millones en términos de inversión en escuela y colegio. Entonces, ¿qué nosotros hacemos los directores? Hacemos lo humanamente posible por sostener la escuela y el colegio, ¿verdad? Con la ayuda de los padres y de los docentes. Y dentro de este plan de transformación educativa, en términos de lo que es el financiamiento político, creemos que vamos a estar mejor, porque el director va a tener un rol protagónico más importante como antes tenía. Resulta ser que se van cambiando las reglas de juego en base a los ministros y a los presidentes de turno y se van modificando las resoluciones del MEC. Hoy un director, vuelvo a repetir, vive gracias a papá, mamá y a los docentes y sostiene una institución, María Cristina. Pero más allá del tema de financiamiento, del tema del dinero, ¿cuál es el rol del director en el proceso educativo cuando una escuela entrega en diciembre a un colegio los resultados del aprendizaje? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el director de los resultados del aprendizaje y sobre todo también de la actualización de la formación de los docentes? Porque el director es el que le conoce a cada uno de los docentes, sabe qué le falta a cada uno de ellos, así como sabe que falta arreglar una canilla, que falta modernizar Internet, ampliar el ancho de banda de Internet. ¿Cuál es su rol en el término de pedagógico? Nosotros, me encanta tu pregunta porque esta pandemia nos dio muchas lecciones que aparentemente sabían. El rol del director en un proceso, digamos, institucional es fundamental porque es el responsable directo, de acuerdo al Estatuto del Docente, a la Ley General de Educación, es el administrador, digamos, y responsable directo de la institución, no solamente de lo que respecta a los recursos humanos, etcétera, sino también en cuanto a la calidad del aprendizaje. Y yo creo que el director es una persona que es un buen gerente porque controla, digamos, la calidad del aprendizaje en términos de resultados. Si hay un alto índice de aplazados, no vaya a creer vos que siempre es porque el alumno no aprendió. No, a veces es el docente el que está fallando, ¿verdad? Entonces ahí entra el director con todo lo que eso representa, porque eso representa también un costo político para el director, porque ese docente tiene su gremio que le va a venir encima sin importarle por qué. Entonces ahí nosotros nos sostenemos en papá y en mamá. Yo creo que el rol protagónico del docente
mismo en términos de capacitación. ¿Qué nosotros estamos haciendo ahora con el Ministerio de Educación? Lo vamos a lanzar, ya te cuento la primicia, la próxima semana, y con el Ministerio, con la Senat, Ministerio de Salud, estamos abordando con los directores algo muy importante y delicado en este momento, que es el tema del abuso y acoso sexual, por ejemplo. El rol protagónico que va a tener el director en ese proceso, digamos, de charlas. Le vamos a obligar a papá y a mamá que vuelvan a la escuela porque han perdido ese contacto con la escuela por sus hijos. O porque trabajan o por esto. No, no, no. Tu familia está primero. Entonces, el rol protagónico del director, en 2 palabras, te digo, María Cristina, es fundamental. Tenemos muchísimos casos de acoso, abuso sexual, de docentes a alumnos, de alumnos a alumnas, y ese es un parámetro para responder a tu pregunta. Yo sé que manejan muchos números. ¿Me podría compartir algunos de ellos? No sé. Ese es como el tema del consumo de drogas. Te voy a decir, sin decir números, te voy a decir en otros términos. El consumo y la venta de drogas hoy, después de la pandemia, aumentó en progresión geométrica con relación a las medidas que toma el gobierno que van en progresión aritmética. ¿Qué quiere decir? La autoridad cuera, dorecoy, guau, dinero o invertijanua, y que se capacita papá a mamame en términos, digamos, de consumo de drogas o de abuso. Las medidas que toma el gobierno son insuficientes y ellos te alegan no hay presupuesto. Y lo que ocurre con el consumo de drogas quiere decir que hay más alumnos que están consumiendo hoy, especialmente en Capital, Central, Alto Paraná, Caguazú. Esas son las zonas donde hemos detectado mayor venta y consumo de drogas. Y el otro tema delicado que está aumentando muchísimo y que siempre hubo, eso no hay que decir lo contrario, es el tema del abuso sexual, ¿verdad? Violación sexual. Antes había temor, hoy gracias a la prensa casi ya no hay temor. Tenemos más de 700 casos de abuso, acoso sexual, etc. En las escuelas, en las escuelas y colegios. Denuncias que le han llegado a usted, pero que incluso todavía no tienen una denuncia judicial. Denuncias, muchas de ellas llegado al sindicato y muchas de ellas que ya llegaron al Ministerio de Educación, donde está la directora de la Dirección General Sonia de la Escauriza. Niñez y la Adolescencia, Sonia Escauriza, que es una brillante profesional. Lastimosamente no tiene todos los recursos, ¿verdad? Como para tomar esto, ¿verdad? Como debe ser, hacer lo imposible, ¿verdad? Le quisiera sumar a eso que usted acaba de señalar de todo lo que se le sacó, porque claro, los directores hubiesen implementado ese concepto que recibían en gratuidad en mejorar las aulas para que al inicio de ahí a la vuelta de la pandemia tengamos las escuelas en condiciones. Le quiero sumar también la cantidad de psicólogos que se han eliminado de la cartera de recursos humanos del ministerio. Asimismo, nosotros tenemos hoy al Presupuesto General de Gasto de la Nación de este año 700 psicólogos para 9.000 instituciones. Hace esa relación. 700 psicólogos para 9.000 instituciones. Con, digamos, la otra realidad negativa, porque hay que ser sincero para que papá y mamá entiendan que un profesor de aula es el psicólogo ahora. Cuando se jubilaron los evaluadores, orientadores, psicólogos, profesores guías, en años anteriores, jamás el Ministerio de Educación o el ministro de Educación de turno repuso ese rubro con ese cargo. Entonces, hay ahí un problema grande. Menos profesionales para más alumnos. Y ese tipo de cosas se va a resolver con el proceso de transformación educativa, con la reforma, porque claro, en estas líneas y ejes programáticos no vemos las decisiones finas que se van a tomar. Sí, se van a digamos, implementar en su momento, pero para eso se necesita, vuelvo a repetir, un plan financiero para la sostenibilidad de eso. Pero el Ministerio de Educación, ya hoy el ministro Nicolás Zárate reconoce, ¿verdad? No es su culpa, pero él reconoce que fue así con los ministros de gobierno anterior y de este mismo, ¿verdad? Que no se tiene. Entonces, ¿qué le hacemos nosotros? A ese profesor de física, de matemática, y conste que el director tampoco a veces es psicólogo, pero tiene que ser, ¿verdad? Aunque sea empírico, ¿verdad? Le dice para que le cuide al alumno, le oriente. Si hay algún manoseo, esto que denuncie inmediatamente, ¿verdad? Eso es un trabajo que lo hacía antes el profesor guía
el evaluador o el psicólogo, ¿verdad?, de la institución. De alguna manera los directores y los maestros son como los papás. En la casa pues no podés decir, yo no soy psicólogo, yo no soy administradora, administra todo el mes, ¿verdad? Tenés que también abordar aquellos temas que tienen que ver con la psicología. Por eso es tan importante la formación del docente. Oro ya cuidan a la docente y que a tus mamás ya poner en las aulas. Y en ese... Pepe tiene problema, María Cristina, es importante la área porque ascende. A mañana ponen la cámara porque votar papás a mamás se endú. Ahora con cuenta las escuelas a colegio, da tienen reformatorio, tienen lugar de aprendizaje que necesita de papá y mamá para un trabajo en equipo. Nosotros queremos que papá y mamá vuelvan a la escuela. Te doy un ejemplo real, lo digo con mucho dolor pero con sinceridad. Hoy papá y mamá no se van a retirar las calificaciones, le envían a su hermanito, a su primo, a su abuelo, al vecino, porque están trabajando entre comillas. Yo sé que es importante eso, pero vamos a saber dónde está nuestro hijo, cómo está en términos educativos, porque cuando se va papá y mamá, nosotros le mostramos la libreta y le decimos, acá tuvo un bajo rendimiento, o este fue su comportamiento. Entonces papá y mamá saben que por lo menos le va a hablar a su hijo como mínimo. Eso se ha perdido hoy, María Cristina. Yo creo que no solamente lo debemos esperar semestralmente o trimestralmente para retirar las calificaciones, semanal, mensualmente, ya por andar ella para la ñana me voy, anillas antes no haya ya la uno allá ñañe sorprende a yepa. Sí, así mismo. Director, y finalmente para cerrar un poco esta pequeña entrevista, ¿cuál es la posición que tienen los directores respecto a lo que dicen los docentes, tanto el Sindicato Nacional de Educadores como la OTED, la Organización de Trabajadores de la Educación, quieren que se pare este proceso? Porque en primer lugar dice que no satisface sus expectativas, en segundo lugar que Ipuco Tereima, porque ya hace varios años y no se llega a una conclusión. ¿Cuál es la posición de los directores? Voy a referirme a la dirigencia, no al cuerpo. El cuerpo son 20.000 y la dirigencia son 2. Y hablan por los 20.000. No leí ahí la material. 1.600 hojas de oreco. A desafiarlo, mitad me ya puede tener debate académico, haña mongueta, haña analizar los documentos. Lo que pasa es que a veces no se lee el documento y por una cuestión, porque hay también intereses políticos ahí, María Cristina. Hay sectores dirigentes, docentes que tienen su corazoncito hacia la izquierda, otro a la derecha, etcétera. No vemos nosotros al rojo, blanco y azul como bandera. Para mí, como presidente del gremio de directores, el rojo, blanco y azul, papá y mamá, son lo más importante. No que mi corazoncito está latiendo aquí a este lado porque va a haber elecciones y tengo que bajarle la caña al gobierno de turno. Así no se construye, María. Eso es lo que está pasando desde mi humilde óptica. Pero ustedes como sindicato van a participar de este proceso, van a seguir hasta abril, que es, por ejemplo, el periodo abierto todavía de consultas justamente para papá y mamá. Nosotros vamos a sostener esto porque tomó una buena medida el ministro Nicolás de seguir dialogando hasta abril. Vamos a seguir dialogando. Si los del MEC no se van, nosotros vamos a ir. Pero necesitamos que papá y mamá se enteren. Porque sea mañana poner, llegue a escuela. Mañana poner, deje papá a mamá. Deben ir a consultar ya. O faltar entender, vas a dialogar la Ministerio Wandi. Japea orero ya posee y que tomamos por lo menos en entera jaupei emitir en juicio de opinión. Porque hoy se ven solamente esos videitos, vuelvo a repetir, del extranjero que se hacen en Chile, en Europa, y no se sabe lo que es el plan. Yo le invito a papá y a mamá a un diálogo, ¿verdad? O que nos llamen al gremio al 0981-439-513, que es nuestro número de celular, donde todas las dudas vamos a evacuar. Muchísimas gracias, señor Miguel Marecos, por estar esta noche con nosotros, no solamente por dar su posición respecto a puntos tan importantes que tiene que ver con este plan de transformación educativa, pero estarán de acuerdo conmigo que comunica muy bien, ya entendé la GIA, como padres, que es participar en este momento, primero participar de estas consultas y que nuestra participación también sea activa en la comunidad educativa y en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Hacemos una pausa aquí en el descargo. Muchísimas gracias. A las órdenes, gracias.
Estamos en el descargo hablando del Plan Nacional de Transformación Educativa y con esta idea de recoger un poco la mirada y la posición de varios sectores que están involucrados no solamente en el proceso de consulta, sino en la ejecución diaria de cualquier política educativa que se implemente en nuestro país. Nos pareció importante también conocer la posición de los docentes. Señora Blanca Ábalos, ¿usted me escucha? Sí, te escucho bien. Señora Blanca Ábalos, nos llamó la atención un poco la posición de los docentes, tanto del Sindicato Nacional de Educadores como de la Organización de Trabajadores de la Educación OTED, a la que usted representa, que ambas organizaciones esta semana están pidiendo que se pare con el proceso de transformación educativa. Exactamente, María Cristina. La OTED no solamente pidió en este proceso, esto empezó hace 2 años durante la pandemia. En ese tiempo no se podía absolutamente tener una socialización, solamente era una consulta digital lo que se podía hacer. Y nosotros no estamos de acuerdo con una participación formal, porque mira un poco es el corazón de la educación y de lo que puede ser el desarrollo del país, viene a ser un modelo educativo. No puede ser así impuesto ni tampoco sin la participación de los entes o representantes que tienen más a su cargo el tema educativo, que viene a ser los docentes y los estudiantes y también los padres de familia. Y acá no nos alcanza. El maestro solamente se le envía una consulta digital, a los padres se le envía consulta digital, a los chicos también que completan el colegio y ese viene a hacer la participación. Ustedes quieren como una mesa de consulta en donde ustedes puedan ser escuchados, hacer repreguntas, discutir algunas líneas. ¿Ustedes entonces están de acuerdo con que se amplíe este tiempo de consulta hasta abril, pero la forma digital es la que no están de acuerdo? Exactamente, si en este tiempo el ministerio, porque he visto que los 3 meses lo que proyecta más bien es recoger consulta otra vez. Si usted mira en la página del ministerio, en la resolución que salió recientemente, va a encontrar que solamente la ampliación es para recoger consultas digitales. Y nosotros ayer hicimos una carpa nacional con 1.200 delegados. Delegados son representantes de escuelas de distintos departamentos y sí se puede juntar gente, sí se puede hacer el esfuerzo de que gente de abajo de los departamentos puedan participar. Porque aquí, por ejemplo, se habla de transformación. Este año y el año pasado, en esos 3 años hay 10% de recorte presupuestario. Nuestra escuela, María, está cayendo. Los baños tenemos todavía hasta ahora letrinas. No tenemos laboratorio. Yo estoy hablando del colegio, no puedo conectarme contigo por internet, aunque tenga saldo. Eso es Asunción, y en muchos locales es así, sin internet, sin computadora. Sin embargo, hay cuestiones que el ministerio aprieta ya en el tema del uso de la plataforma. Nosotros queremos que sea solamente opcional, porque si es obligatorio, los docentes tendrán que subirse por los aros, así como dice una supervisora de Caguazú. Entonces, ampliar la consulta, no solamente pues se debe debatir los objetivos generales, que es lo que se debe hacer, sino también los objetivos específicos, qué es lo que se tiene que enseñar, ponerlos de acuerdo, porque si no, la imposición, pues, María, resbala por los docentes, por los alumnos. Eso es una cuestión muy apretada en relación a eso. Entiendo, señora Blanca Ábalos, con este Sí. reclamo que usted hace y que fue el principal reclamo de esta juntata que se hizo ayer, donde ustedes sacaron ese comunicado, ustedes lo que quieren es participar físicamente en mesas de debates sobre estos puntos del Plan Nacional de Transformación Educativa. No quieren una consulta digital. Y le pregunto en ese contexto, estas visitas o giras que dice el ministerio se hizo por los 17 departamentos, giras departamentales, donde nosotros recibíamos fotografías en que había reuniones donde estaban llenos de personas, de docentes. Nos imaginamos, veíamos ahí al ministro Brunetti hablar de la socialización. Eso no fue suficiente. No fue suficiente porque son las cabezas que participan. Es como un gremio. Yo puedo participar,
pero yo tengo más de 8.000 asociados. ¿Y ellos cómo van a participar? ¿En qué instancia van a participar? Y en los departamentos, ¿a quién se lleva? Se lleva a la directora departamental, a los supervisores, a los que son de comisión de ACES y algunos representantes de docentes. Eso es lo que participan en esa, porque en un salón, ¿cuánto te va a entrar? Te Claro. va a entrar 50 a 100 personas. ¿Y cuántos toman en un departamento, por ejemplo? Entiendo, señora Ábalos, pero esas personas que participaron de estos eventos que se hicieron en todas las giras departamentales que decía el Ministerio de Educación, ellos no se convirtieron como agentes multiplicadores de las ideas que recibían y no había un sistema de retorno de la posición de ese departamento. Bueno, generalmente ese tipo de reuniones son para bajar directivas desde el ministerio. Y lo que hace la gente de la supervisión y la coordinación es bajar en la misma línea. Es como una cosa ya consensuada. Ya es una línea, digamos, para todos los departamentos. No es para recolectar ideas. Muchas veces en un foro regional en Concepción nosotros intentamos participar, pero hay que participar con lo que nosotros cuestionamos, con lo que nosotros planteamos. Entonces, ellos llaman, vamos a juntar las opiniones, los ítems o lo que sea de los departamentos, ¿verdad? Pero cuando las consultas, cuando la participación viene a ser la cabeza, muchas veces los supervisores no representan a los docentes. Entiendo. Muchas veces ellos no traen lo que el maestro está apretado, más bien se pone de acuerdo con el ministerio para bajar en línea lo que ellos quieren. Señora Blanca, ¿y cómo piensan forzar esta situación? ¿Cómo piensan hacer para que de aquí a abril o no sé, el tiempo que se establezca puedan participar todos los docentes? Y también estoy pensando en los padres. Yo soy mamá de un colegio, nunca hemos participado de una discusión. Claro, mi hijo está saliendo del colegio, pero tal vez mis nietos, mis sobrinos tengan que ir a un sistema educativo donde nos estén garantizados todos los tópicos que nosotros necesitamos en este momento para una educación de calidad. ¿Cómo piensan forzar esta situación para que se haga realidad esto que ustedes están pidiendo? Bueno, nosotros creemos que si el ministerio no puede escuchar, vamos a seguir rebelándonos, porque ayer presentamos los pedidos en más o menos en 5 ejes, lo que tiene que transformar la educación, ¿verdad? Lo que tiene que darse para que haya por lo menos un cimiento de una casa. Porque si vos construís una casa sobre arena, ¿qué es lo que pasa? Se cae, ¿verdad? Entonces, así más o menos es la transformación educativa. Nosotros hablamos con los padres, por lo menos en la OTEP nosotros tenemos asamblea de padres, con los estudiantes, y bueno, nuestra política es cuando nos somos escuchados salimos a luchar, a forzar, a hacer sentatas, a cerrar media calzada de calles, a hacer marchas. Alguna forma, cuando las autoridades no pueden escuchar lo que es el reclamo de lo que estamos bajando abajo, la Constitución Nacional permite la rebeldía, ¿verdad? Y hay diferentes formas de rebeldía que podemos llevar hasta que se escuche a los estudiantes, a los padres y a los docentes. A vos, por ejemplo, nadie te preguntó, María, ¿qué clase de educación querés para tu hijo? O a los estudiantes nadie le pregunta todavía. Realmente no me preguntaron en términos de comunidad educativa, pero ahora que estoy desarrollando el tema, tengo ganas este fin de semana de ingresar al sitio web y dar mi opinión. Pero lo que me pregunto es si alguien va a tomar mi opinión, si voy a tener un retorno, qué me van a decir al respecto. Yo me imagino que por eso también la gente no entra. Y te quería preguntar, ¿vos leíste todo lo que es el plan de transformación educativa? ¿Te preocupa esa cuestión de ideología de género que tanto reprochan algunos padres? ¿O por tu discurso veo que estás más centrada en las necesidades de infraestructura y también el tema de la calidad educativa en aula? Yo creo que en el modelo educativo está la esencia, Cristina. Yo ya leí casi todo, porque también nosotros en nuestra jornada sindical ampliamos el debate con los docentes, bajamos lo que el ministerio lleva y analizamos desde otro ámbito. Por ejemplo, financiamiento, el tema de la evaluación, cómo se hace sin capacitación,
por ejemplo, el financiamiento a larga distancia en 2040, porque eso es una proyección que está dentro del plan global, digamos, que viene con todo a través del mundo. Todas las globalizaciones, pues, las globalizaciones económicas, políticas y educativas vienen en un contexto. No hay todavía un modelo curricular específicamente que hable solamente de pluricultural, pero eso pueden ampliar ellos en temas específicos para cuando se enseñe. Pero entendiendo, Cristina, que en los demás países cómo se va desarrollando, y es en el mismo ámbito que en nuestro país, ahí yo creo que yo, por ejemplo, como Blanca, como Ted, me opongo a promocionar. Respeto, no voy a discriminar lo que es innato en la vida, voy a respetar al ser humano así como es, pero no voy a promocionar algunas cuestiones de la ideología de género. Entonces, ¿por qué la gente se mueve y reclama? Porque no son parte del debate. Y si no está eso en el programa, entonces, ¿por qué ellos mantienen tan cerrados sus programas hasta ahora? Porque solamente hasta hoy te puedo decir lo que encontramos son los objetivos generales, el plan, el programa, el proyecto en sí, pero no las cuestiones que va a bajar después de nuestra clase, cómo vamos a enseñar. Entonces todo eso no está todavía, Cristina, así definido. Exactamente, porque siempre está en datos abiertos o lo que sea del ministerio, lo que ellos publican o... Blanca, perdí tu audio, ¿me escuchas bien? Blanca, ¿me escuchas? Sí, te escucho esta vez. Sí, para cerrar un poco esta entrevista, me gustaría preguntarte con relación a los docentes. Hay reclamos tan de antaño como, por ejemplo, el tema del escalafón, maestros que están enseñando sin resolución, los concursos también cada vez con un rendimiento más bajo, que a veces los docentes no alcanzan el nivel, y me imagino que ya llegan luego a la institución con una moral baja, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe el rendimiento de los maestros. Entonces me gustaría tener finalmente tus consideraciones respecto al lugar que ocupa el docente en este plan de transformación educativa. Bueno, ellos piensan que el salario básico profesional ya es un salario bueno para el docente, pero yo creo que se tiene que actualizar con las inflaciones correspondientes, porque cada día sube en nuestro país las cosas. Vos que ganás, seguramente nunca no es suficiente lo que gana el maestro. Y aparte de eso, hay muchas tareas que no se paga. Por ejemplo, que vos tenés que alzar en la página, tenés que alzar las fichas, tenés que planificar, tenés que tener todo lo que pide el ministerio, te lleva otra vez en casa muchas cosas. O sea que lo que paga el ministerio son las 4 horas laborales. Y lo que deja de pagar las horas extras son muchísimo, María. A veces hasta los domingos los docentes trabajamos. Por eso yo le digo, bueno, cierren sus cuadernos a las 5 de la tarde, porque también en nuestra familia muchas veces se quejan por la falta de tiempo y por la falta de contacto que tenemos con ellos, porque demasiado trabajo llevamos en casa, ¿verdad? Entiendo. Estos son problemas que crean problemas familiares. Es que más de 30.000 docentes tienen resolución, no pagan el Ministerio de Educación. Maternidad, a veces nadie se quiere reemplazar porque en 2 o en 3 años recién le paga el reemplazo a las personas que te han reemplazado. Y muchas cosas así. El maestro, por ejemplo, ahora mismo paga megas de su bolsillo para que pueda bajar algunas tareas de la plataforma. Todo eso son gastos a veces que vos no tenés previsto como persona, pero a veces laboralmente te forza porque tú no tenés esa estructura en tu institución para que eso se pueda dar. Entiendo. Entonces, nosotros creemos que el ministerio debe gastar más, debe invertir más en educación. Hasta ahora 3,8% lo que es el presupuesto del PIB. Hay que alcanzar 7%, porque si no ellos son discursos baratos, son discursos electorales
y nuevamente de aquí a 10 años, Cristina, vamos a hablar de una transformación educativa fracasada. Y eso lo quisiera yo para la nueva generación. Muchísimas gracias, señora Blanca Ábalos. Ha sido usted muy amable con nosotros. Y bueno, esta comunicación telefónica es un ejemplo de que en esa institución que está acá muy cerca nomás, que es en Lambaret, no tienen un buen internet. ¿Se imaginan lo que puede ser una institución educativa allá en San Pedro o en Caguazú o en Canindeyú? Así es que esta entrevista es un poco el reflejo de la situación y las condiciones en que se encuentran las escuelas. Pero lo que me queda claro, Blanca, es que no es que están en contra de este Plan Nacional de Transformación Educativa. Lo que piden es que haya participación en este periodo de tiempo que se ha ampliado de consultas hasta abril y no solamente sea a través de un sistema digital. Le agradecemos mucho esta comunicación telefónica a la señora Blanca Ábalos, que es dirigente de la OTED. Y para cerrar el programa por esta noche, por supuesto, tenemos que invitarlos nuevamente a participar y a seguir muy de cerca los Juegos ODESUR, que se están desarrollando con emociones diarias, sobre todo para los paraguayos. Este es el evento deportivo más importante de Sudamérica, en una edición histórica que se realiza en nuestro país. Son los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con la participación de 15 países, 34 modalidades deportivas, 7.000 atletas, y Paraguay está haciendo también historia en esta competición ODESUR. Les invitamos a adquirir las entradas, tanto diarias como las premium, en los parques, tanto en el Comité Olímpico Paraguayo como en la Secretaría Nacional de Deporte. Tenés tiempo hasta el 15 de octubre de participar y sentir la emoción de los Juegos ODESUR. Y con esta invitación a seguir participando de estos Juegos Suramericanos, nosotros nos estamos despidiendo. Nos encontramos nuevamente mañana a las 20 horas. Vamos a seguir hablando de este tema, de la educación y del Plan Nacional de Transformación Educativa. La reforma educativa es una responsabilidad de todos, aunque no tengamos niños en las escuelas. El día de mañana podemos tener niños en la escuela y del sistema educativo depende el futuro de este país. Muchísimas gracias por la atención. Tapen de Pujare por ahí. Chau, chau.